Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. Uno de los hechos que más marcó el conflicto colombiano fue el secuestro. Todos vivimos décadas alrededor del secuestro, del miedo a ser secuestrados, de escuchar historias de secuestros cercanos, de esperar que devolvieran secuestrados, de escuchar cómo algunos nunca lo hacían. La política de los 90 estuvo repleta de canjes de soldados secuestrados, de imágenes de campos de concentración, de discusiones semánticas sobre retenciones, prisioneros de guerra o secuestrados. Después, en los 2000 fueron los políticos secuestrados, la historia de Ingrid Betancourt, las gestiones de Chávez, el acuerdo humanitario, la operación Jaque. Por eso, el primer caso que investiga la Jurisdicción Especial de Paz, la JEP, el caso 001, es el caso sobre los secuestros de las FARC, sobre el secuestro de alrededor de 18.000 personas por parte de esa guerrilla. Ha sido en este caso donde se han empezado a escuchar las voces de las víctimas, las famosas y las no tan famosas, como este testimonio ante la JEP de Armando Acuña, un concejal de Garzón Huila que estuvo casi 2 años secuestrado por las FARC. Lo duro del secuestro, cuando le colocan a uno las cadenas, pero de igual manera la humillación, porque el grupo que está con uno, ellos le tienen prohibido hablar, no hablan con uno. Yo recuerdo que como el tercer mes, yo le dije al que mandaba el grupo, le dije que por favor al menos el saludo, sino que yo me iba a volver loco. Llevamos más de un año desde que se abrió el caso 001 por el secuestro contra la cúpula de las FARC. En este momento han empezado a comparecer para reconocer estos crímenes los exjefes guerrilleros, para responder por más de 500 personas que nunca volvieron del secuestro, que murieron en cautiverio. Por eso este caso, más allá de los debates políticos alrededor de la JEP, es el que marca la pauta de si esta justicia funciona. Los responsables de la política de secuestros de las FARC son hoy muchos senadores y representantes, otros líderes políticos recién ocupados con nuevas paternidades. Mientras tanto, las víctimas han recibido reconocimiento de responsabilidad y algunos gestos de perdón, pero no mucho más. ¿Es un balance aceptable hasta ahora de la justicia transicional? ¿Está bien encaminada la JEP? ¿Basta con esperar con paciencia? Aquí arranca Zona Franca. Y para hablar y volver a hablar de la JEP, me acompañan esta noche abogado y abogadas. Mariana Casig trabaja en el Instituto para las Transiciones Integrales, el IFIT. Trabajó también para la Unidad de las Víctimas, es abogada y ha estudiado mucho el tema de la justicia transicional y las transiciones del conflicto a la paz. Mariana, es un gusto volver a tenerla por aquí esta noche. Muchas gracias, Daniel. Lo mismo para mí. Juana Dávila es la directora de investigaciones de justicia transicional en De Justicia, trabajó brevemente en la JEP, tiene un doctorado en antropología social de la Universidad de Harvard, es abogada y es mi prima hermana. ¿Qué hubo, Juana? Hola, Daniel, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo le ha ido en De Justicia? Entiendo que esto de justicia es como una nueva iniciativa de seguimiento a lo que está sucediendo en la justicia transicional. Pues De Justicia ya lleva más de 15 años siguiendo todos los temas de justicia transicional. Empezó con la ley 975 y desde entonces ha sido un actor muy proactivo en temas de reparación de víctimas, restitución de tierras, en general del acuerdo de paz, y nosotros en particular estamos llevando varias actividades de seguimiento a la JEP. Rafael Nieto Loaiza fue viceministro de Justicia, fue precandidato presidencial del Centro Democrático, es abogado, representó a Colombia, al Estado colombiano, usted siempre me corrige con esa, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es un crítico de la JEP. Rafael, un gusto tenerlo acá. Daniel, el gusto es mío, y a Mariana y a Juana, un gusto compartir por primera vez con ellas, espero que no sea la última. ¿Usted en qué anda? Yo ando en lo mismo, trabajando, haciendo asesorías jurídicas, consultorías, gestión de negocios, asesoría empresarial, banca de inversión, escribiendo y opinando y dándole una mano al Centro Democrático en las elecciones del 27 de octubre.
Perfecto. Entonces, ¿por qué volvemos a hablar de la JEP? Volvemos a hablar de la JEP porque se cumplió, y esto es lo que entiendo, una nueva etapa en lo que es este caso que comenzó el 001 en julio del 2018, es decir, hace un año y pico. La etapa que se está cumpliendo ahora tiene que ver con que la JEP ya escuchó a las víctimas, recibió unos insumos y ahora está recibiendo las respuestas de los ex jefes guerrilleros, ¿cierto? ¿Más o menos? Cierto, más o menos. Y entonces, en este momento, ¿qué es? ¿Qué es y qué sigue? Entonces, la JEP, cuando se pensó este gran sistema integral, del cual de hecho la JEP es solo uno de los mecanismos, quiero empezar por aclarar esto, se crea un gran sistema integral para dar verdad, para dar justicia, para dar reparación y no repetición. Y para dar justicia se crea la JEP. Entonces, Y en ese gran sistema integral, entonces, está la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Está, entonces, en estos grandes componentes de los derechos de las víctimas, para satisfacer el derecho a la verdad, se crea una comisión de la verdad. Sí. Se crea también una unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado, que de hecho es una unidad administrativa que se va a enfocar desde el punto de vista humanitario a darle respuesta a todos estos familiares que buscan a sus desaparecidos. En reparaciones tenemos el programa administrativo de reparaciones que funciona desde el 2011, que ya Juana lo mencionaba, y en el componente de justicia se crea esta jurisdicción, la Jurisdicción Especial para la Paz que conocemos como JEP. En esta Jurisdicción Especial para la Paz se pensó, pues, queremos empezar recibiendo los relatos de las víctimas de sus organizaciones y por ello todo este proceso inicia recibiendo los informes de las organizaciones de víctimas, de organizaciones defensoras de derechos humanos. Recibe la JEP todo este cúmulo de conocimiento y seguimiento que han hecho las organizaciones, procesa los informes, selecciona unos grandes casos que seguramente ya vamos a hablar al respecto, y tú mencionabas, Daniel, uno de ellos que es el caso de secuestro, y una vez empieza a priorizar estos grandes macro casos, entonces empieza a llamar a las personas vinculadas o que tienen alguna responsabilidad. En el caso del secuestro, tú ya lo decías, está llamando a los ex jefes de las FARC y a otros, digamos, mandos medios que también tuvieron alguna responsabilidad. Esto no es menor, porque ellos ya llevan 40 versiones voluntarias en donde ya están empezando a decir verdad, están empezando a reconocer su responsabilidad y están empezando las víctimas a poder contrastar esos relatos que ellos dan con la información que ellas tienen. Y entonces un poco de eso fue lo que sucedió ayer. Aquí les pongo lo que dice Rodrigo Londoño, Timochenko ante la JEP. En primer lugar, reconocemos la existencia de las retenciones a civiles llevadas a cabo por nuestra organización y asumimos, en nombre de los hombres y mujeres que formaron parte de la organización, nuestra responsabilidad colectiva, ética y política por el daño ocasionado a las personas y familias que fueron víctimas de esta desafortunada práctica. Y entonces, esto es un nuevo gesto de reconocimiento, que no será el último gesto de reconocimiento. No, por supuesto que no. Esta es la primera vez que se pronuncian de manera colectiva sobre las responsabilidades que se les está atribuyendo, pero van a venir varias audiencias, eso lo decidirá el despacho, pero definitivamente hay una que es la audiencia, digamos, más importante pública, que es en donde se presentará lo que se llama la resolución de conclusiones, que es donde la sala de reconocimiento indica cuáles son los hechos que están comprobados, indica cuáles son las víctimas, cuáles son los grados de responsabilidad, y allá además también debe proponer una sanción propia para cada uno de los comparecientes y determinar otros temas sobre cuál fue el daño que se le causó a las víctimas. Eso esperemos que pase en el siguiente año, más o menos. Ahora, eso digamos, está por decidirlo la sala. ¿Está funcionando esto? Pensarían algunos. ¿Le parece? Le pregunto. ¿Cuánto tiempo lleva la JEP de creada? De creada desde el acto legislativo, 01 del 2017, enero del 2017, digamos. Marzo. Desde marzo. Desde marzo del 2017. Desde marzo está funcionando, sí. Y hasta ahora, nada de nada. No, pero bueno. Métase. Pero la magistratura se posesionó en marzo del 2018. Sí.
hace un año y medio. Hace un año y medio, más Igual, o menos. hasta estas alturas, nada de nada, excepto unas decisiones seriamente cuestionables en el caso de Santrich, en el caso del Paisa, en el caso de Márquez y en el caso de Romaña. Y unas actuaciones administrativas en el ejercicio de su creación francamente cuestionables. O sea, si usted no ve estos 400.000 millones de pesos bien invertidos, Por favor, más de 100 millones de dólares dedicados a un tribunal creado ad hoc, rompiéndole el espinazo a la rama judicial, con magistrados muchos cercanos a las FARC, que no da garantías de imparcialidad y que ha demostrado además trabajar en beneficio de las FARC y no de las víctimas. A mí me parece además que los ejercicios colectivos de responsabilidad, de reconocimiento de responsabilidad, son francamente cuestionables. Las víctimas lo que quieren es saber quién, con nombre propio, fue el responsable del crimen de sus familiares, porque ya saben que fueron las FARC en la inmensa mayoría de los casos. Lo que quieren saber es quién, y quien también tiene derecho a saberlo es la sociedad. A mí me parece que así como vamos, no vamos bien, que al contrario, vamos mal. A eso agréguele usted las discusiones sobre burocracia, clientelismo y contratos entre los familiares de la presidenta de la jurisdicción, las peleas entre el anterior secretario y la presidencia, y etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si usted me pregunta a mí, la JEP tiene todos los males de la jurisdicción ordinaria, todos los males de la jurisdicción ordinaria y otros adicionales. y entonces déjeme hurgar un poquito en este tema del reconocimiento colectivo, que es lo que escuchábamos ahí de Timochenko. Entonces él dice, y en su declaración, que es mucho más larga, la pueden encontrar en las redes sociales de él y lo publicó las FARC, este es un reconocimiento colectivo que no establece responsabilidades individuales. ¿Y eso qué significa? Pues digamos, lo más no quita lo menos. El hecho de que haya la posibilidad de hacer reconocimientos de verdad y de responsabilidad de manera colectiva no quita la obligación que tienen cada uno de ellos de hacerlo de manera individual. Habiendo dicho lo anterior, me quisiera devolver a un tema que mencionaba Rafael, y son los males de la justicia ordinaria. Y sobre esto yo creo que sí es importante resaltar. En el 2017 Colombia estaba de octavo en los peores países en términos de impunidad. Muy cerca de países como México y Venezuela, que están en una situación realmente muy preocupante. Nosotros no partimos de una situación de administración de justicia que sea la administración de justicia perfecta. Lo cierto es que cuando uno mira los avances de la JEP, en menos o un poco más de 2 años se han priorizado estos 7 macrocasos. Entonces quisiera retomar un tema que no alcancé a mencionar al principio. Estos 7 macrocasos alcanzan a cubrir 30 años de conflicto. Y dentro de esos 30 años de conflicto alcanzan a identificar cerca de 900.000 víctimas. Esto no se había hecho en la justicia ordinaria. Se priorizan casos como el de secuestro, que si quieres podemos retomar, porque de hecho creo que nos da muchas luces. Tú bien lo decías, Daniel, es un caso muy importante que nos puede mostrar si efectivamente acá se hace justicia y se administra justicia por lo que hicieron las FARC en el marco del conflicto, o simplemente se regalan impunidades. Y entonces, Juanse, dame el caso 001 y refrescamos un poquito con unos datos claves sobre este caso. Entonces, este es el caso de los secuestros de las FARC. La JEP lo abrió en julio del 2018 y cubre un periodo establecido entre el 93 y el 2012. El 2012 fue el año en el que las FARC renunciaron al secuestro. Según la Fiscalía, hay más o menos 8.163 víctimas de este delito. Se han acreditado ante la JEP, personas que han acudido ante la JEP a decir, yo me quiero acreditar bajo este caso, como el concejal Acuña que yo ponía al principio, como Ingrid Betancourt, como José Ladio Pérez, 521 personas. La Procuraduría en su informe acaba de decir que en este caso hay que investigar cosas, por ejemplo, como las 522 personas que murieron en cautiverio y que las FARC deberían responder por cada una de estas personas. Y los comparecientes, es decir, los acusados en este caso son 31 integrantes del Estado Mayor Central, 7 de esos se volaron, ¿cierto? Ahí está el Paisa, no sé si el Paisa está ahí. Tal vez el Paisa estaba en el Estado Mayor, sí. Ahí estaba Santrich, ahí está... No, Santrich y Márquez estaban en el secretariado. Santrich no estaba en el secretariado. Bueno, ya le confirmo esa de no estoy seguro. Y otros 16 exintegrantes de las FARC. Este es un poco el panorama del caso 001.
Pero entonces, Daniel, devolvámonos un momento a algunas de las cosas que estaba mencionando Mariana. O sea, definitivamente hay que reconocer el trabajo que ha hecho la JEP, no solo en el caso 001, sino en los otros 7 casos que ya abrió, que yo creo que vale la pena que la audiencia sepa de qué se tratan. El caso 02 cobija 3 municipios de los más golpeados del Nariño, de la costa nariñense. El caso 03 es el de los falsos positivos. El 4 cobija 10 municipios del Urabá antioqueño y chocuano, que son los que tienen en todos los delitos algunos de los índices más altos de la historia colombiana. El 5 también cobija 8 o 7 municipios del Cauca, también de los más golpeados. Y los 2 siguientes son reclutamiento forzado y el caso UP. Entonces, la JEP en este punto ha creado un universo de víctimas que no solo es representativo, sino que es diverso y que recoge las atrocidades, digamos. Pero y venga, ¿y solo ha escuchado víctimas del caso 01? No, es que eso es incorrecto. Ok. Ha recibido más o menos 280 informes de víctimas de todos los casos y de casos aún no priorizados. Y ha recibido también versiones voluntarias de por lo menos los primeros 5 casos, del 1 al 5, los otros 2 no tengo el dato, entonces no me atrevo a hacer afirmaciones. Pero mejor dicho, eso para terminar. Y lo segundo, solo para hablar de si esa plática está bien gastada o no, yo solo quisiera resaltar que la JEP, a diferencia de muchas de las entidades de justicia transicional que tenemos, realmente empezó a operar de ceros. Si usted mira Justicia y Paz, Unidad de Víctimas, Unidad de Restitución, todas se construyeron sobre instituciones o formas institucionales que ya existían. Que ese fue uno de los grandes argumentos en contra de la JEP al principio o a favor también. Pues yo creo que tiene ventajas y desventajas, pero tiene las dos, definitivamente. Entonces, digamos que no es justo acusarla de no haber operado. Lo que pasa es que el alistamiento de una jurisdicción, esto no es solo un tribunal, ¿no? Son 7, en el fondo son 7 salas. Y ahorita vamos a un poco a los recovecos de la JEP. Explicárselo a la audiencia. Yo quisiéramos una reflexión, partiendo todos en la coincidencia, creo, de que la jurisdicción ordinaria es un desastre. Y es un desastre. Pues no, ahí ya no hay coincidencia. ¿No hay coincidencia en que la jurisdicción ordinaria es un desastre? Ah, la ordinaria, Sí, no sí, sé. sí. Yo creo que todos coincidimos en que la jurisdicción ordinaria es un desastre. Pues podemos decir. Están muy políticamente correctas nuestras abogadas. A mí no me da pena usar esos calificativos. Yo creo que es francamente es un desastre. Creo que hay unos problemas. En eso estoy de acuerdo con Hay unos problemas de corrupción. Hay 3 expresidentes de la Corte vinculados a problemas al cartel de la toga. El actual presidente de la Sala Penal está también señalado en unos audios y podemos seguir. Un ex magistrado de la Corte Constitucional. Por donde usted lo mire. Es decir, realmente hay toda clase de problemas. Y hay problemas de morosidad, y hay problemas de ineficiencia, y hay problemas de clientelismo, y de burocracia, de mala ejecución en el gasto, y de administración, en fin. Pero lo sorprendente es que esos problemas se están reflejando también iguales en la JEP. De corrupción, de ineficacia, de mal gasto, de burocracia, de clientelismo, etcétera, etcétera. El fiscal Bermeo. El fiscal Bermeo, los contratos de Patricia con sus familiares, en fin, todos esos problemas están ahí también. Primer punto. Segundo punto. A mí no me deja de parecer cuestionable el origen de fondo. Y ahí yo donde tengo los principales problemas. Es decir, a mí no me gustaba la idea de una negociación en las cuales las FARC y el Estado se comportaban como si fueran iguales, y las FARC, en ese ejercicio de negociación entre iguales, se niega a aceptar la jurisdicción colombiana y pide una jurisdicción propia para ello. Y ese es el origen de la JEP, y hay que decirlo con todas sus letras. Era la no aceptación de las FARC de ser juzgados en la jurisdicción ordinaria. Y se constituye un tribunal quebrándole el espinazo a la rama, claramente, con todas las dificultades en materia de conflicto de intereses en la elección de los magistrados que existen, y creo yo que con una tendencia ideológica. Pero después vamos a los resultados. Bueno, sí, hay 7 macrocasos que se supone que van a avanzar en algún momento, pero que uno no los ve avanzar. Y cuando se ha tenido que tomar decisiones con nombres propios y en casos concretos, se equivoca sistemáticamente la jurisdicción. Y el caso Santrich, en mi opinión, es el más evidente y el más claro, pero no el único, porque también con los otros 3 grandes conocidos se han equivocado.
Pero yo diría además otra cosa. Sí, estamos empezando de ceros. Hubiera sido probablemente mejor no empezar de ceros, o por lo menos no usar ese argumento para decir, démosle tiempito a ver si esa cosa funciona o no funciona. Y yo creo que ahí vienen también un segundo núcleo de problemas. Y déjeme decir el tercero. La Federación de Víctimas de las FARC, que es la federación de víctimas más grande del país, ha dicho, no una, sino sistemáticamente, que la jurisdicción no le da garantías, que no la oye y que no la consulta. Me voy con respuestas a esas tres grupos de inquietudes sobre la JEP después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, hablamos de la JEP, seguimos hablando de la JEP y volvemos a hablar de la JEP porque avanza el caso por los secuestros de las FARC, cerca de 18.000 secuestros, 8.000 víctimas según la Fiscalía General de la Nación. ¿Quién está en la JEP? Y esto me sirve para picarles a ustedes la lengua sobre una de las afirmaciones de Rafael, y es que esta es la justicia para las FARC, que fue la justicia que hizo el gobierno para la guerrilla de las FARC. Entonces, de hecho, en la JEP sí hay muchos miembros de las FARC, de hecho la mayoría de los que se reintegraron, 9.687, que son los integrantes de las FARC que podrían ser culpables de delitos de lesa humanidad, ¿cierto? No todos los delitos van a la JEP, solo los delitos de lesa humanidad que no son delitos amnistiables. ¿Y los crímenes de guerra? Y crímenes de guerra, que ustedes que son abogados me dicen son dos cosas distintas. Entonces, crímenes de guerra y violaciones al derecho internacional humanitario. No. ¿No? No. Ok. Dentro de las infracciones al derecho internacional humanitario hay unas de especial gravedad que son consideradas crímenes internacionales, y esos son los crímenes de guerra. Dentro de las violaciones a los derechos humanos hay unas de especial gravedad que son los crímenes de lesa humanidad, que son los crímenes de lesa humanidad. Entonces hay 9.687 miembros de las FARC, pero también hay 2.159 miembros de la Fuerza Pública Colombiana. Muchos de estos soldados, rasos, algunos otros oficiales que estaban en la cárcel, y que, al igual que los reincorporados de las FARC, hoy gozan de una libertad restringida con algunas restricciones que les impone la JEP, como que no se pueden ir de Colombia mientras se avanza en estos juicios. También hay terceros civiles, estos son personas que se acogieron voluntariamente a esta justicia para decir, yo participé en este conflicto y quiero hacer parte de este proceso de reconocimiento de verdad a cambio de sanciones diferenciadas, ¿sí? Ahora son 900. Ahora son 900. La última cifra, entre terceros civiles y agentes del Estado no armados. Perfecto. Y agentes del Estado no armados, estas son, por ejemplo, funcionarios del gobierno, ¿qué más? Sí, los políticos. Políticos, exconcejales. Entonces, o sea, Rafael acababa de lanzar un memorial de agravios bien construido, y queda la respuesta a ustedes. Sí. Varias cosas. A ver, yo, contrariamente a Rafael, creo que es bueno que la JEP sea nueva, y sea nueva en el sentido de una tabula rasa, porque el sistema ordinario, y sobre todo en materia penal, es, de acuerdo contigo, un desastre. Entonces, por ejemplo, unos datos, a pesar de que la impunidad es muy difícil de medir, los mejores datos muestran que de 100 denuncias, Sí. 6 van a imputación. A imputación, que es simplemente O sea, la que fiscalía la diciendo. fiscalía acusa a alguien. Sí. Y de esas 6, dependiendo de los delitos, 5, 2 o ninguna termina en sentencia. Entonces, por ejemplo, las que más terminan en sentencia son las que son cometidos en flagrancia, o sea que a la gente la cogen con las manos en la masa. Robando. Por eso, por ejemplo, es usual que a los atracadores en una ciudad, que los observan muchos testigos y los atrapan en flagrancia, pues los acusen en 2 días y los condenen más o menos rápido. Mientras que otros muchos delitos que no son cometidos en flagrancia, no son hechos a la vista de nadie, pues no terminen ninguno en sentencia. Hay casos dramáticos como, por ejemplo, violencia sexual, Sí. en el que más o menos 1.8% de las denuncias termina en sentencia. ¿Y en la JEP cómo ha cambiado eso? En que ya tenemos un grupo de víctimas identificado, que es muy distinto a, por ejemplo, lo que... bueno, y eso es otra cosa que debe saber el público.
la Fiscalía también hace selección y priorización. De ese mundo gigante de delitos con el que lidia la Fiscalía, los fiscales también priorizan y seleccionan, Sí. al igual que la JEP. Y son dilemas difíciles. O sea, para cualquier funcionario y para cualquier persona sería difícil decidir por qué delito empezar, si todos son graves y representativos. En este caso, yo creo que a la JEP hay que darle un compás de espera y seguirla de cerca para ver cómo va avanzando. También estoy de acuerdo con Rafael en una cosa. Pero y es venga, que- Juana, pero usted dice entonces, la impunidad en la justicia ordinaria es de 98%, según el delito, digamos, un 90 y pico por ciento. Correcto. Pero en la JEP, ¿cómo podríamos pensar que eso va a ser distinto? ¿Me deja hacerle Sí. una pregunta desde el otro lado? Si las reglas fueran distintas, es decir, si aplicáramos las mismas reglas de la JEP, pero en un mecanismo de tribunales y jueces creado dentro de la jurisdicción ordinaria, ¿no tendrías la misma respuesta sin los problemas que se ha generado a partir de la creación de nuevos jueces y nuevos tribunales? Porque al final lo que quiero decir es lo siguiente, es decir, el argumento de que hay hoy más víctimas es, bueno, igual se hubiera podido hacer dentro de la jurisdicción ordinaria. Juana. No sé si me explico. Pero un momento, es que ¿qué tiene el sistema de la JEP? Y eso es importante que la audiencia lo sepa. Y es el sistema de incentivos. En la justicia transicional ya tenemos muchos datos de otros países en donde es claro que si tú a los perpetradores posibles Sí. les das incentivos, hay entonces más posibilidad de llegar a la verdad. Que además, y esto es importante también de la justicia ordinaria, en la ordinaria no solo hay pocas sentencias, sino que las sentencias solo esclarecen algunos elementos de los crímenes. Hay casos dramáticos como en la desaparición forzada. A alguien lo pueden condenar por la desaparición forzada, pero la justicia ordinaria no busca y no tiene la obligación de buscar el cuerpo del Claro, desaparecido. pero yo entiendo lo que dice Rafael y es, todas estas son unas promesas de lo que podría pasar con la JEP, ¿cierto? acuerdo. Y poco de lo que ha pasado. Y Pero no estamos es en un- solamente eso, no estamos en solamente un es una momento- promesa, Juana, sino que yo vuelvo a insistir. O sea, tú puedes tener unas reglas parecidas, yo cambiaría algunas de ellas, pero parecidas con esos incentivos dentro de un sistema que se hubiera creado en la jurisdicción ordinaria como Justicia y Paz y hubiera resuelto el mismo ejercicio, es decir, es por cuenta de Pero la JEP esos que tiene son 900.000 contrafactuales que nos terminan llevando al Exacto. 2 de octubre de O sea, 2016. lo que quiero decir No, es que es- el juicio que está haciendo Rafael es a priori. O sea, todavía no se ha comportado esta justicia para poderla evaluar. Sí. Estamos justamente Bueno, en ese proceso de observación. Que eso también podría ser un problema, que no se haya comportado, porque un poco lo que nos dijeron fue, aquí vamos a tener un grado de impunidad si uno piensa que la impunidad es la ausencia de un castigo proporcional al daño cometido, es decir, usted no va a estar preso como estuvieron presos sus 18.000 secuestrados metidos en la selva, muchos de los cuales no volvieron, usted va a estar en el Congreso a cambio de que esto funcione rápido y de que haya verdad para las víctimas. Y esa negociación no es tan clara como está funcionando hasta ahora. Entonces, rápidamente unos elementos que tocaba Rafael y también Juana. Lo primero es que efectivamente fue un resultado de una negociación. Y como fue resultado de una negociación, podemos ver también los resultados de esa negociación. Y yo personalmente, y en todo caso la organización en la que trabajo, y creo que difícilmente alguien puede negar que la desmovilización de más de 13.000 personas y la entrega de cerca de 9.000 armas haya sido en vano y que uno diría, yo prefiero que ellos sigan en el monte y no hagamos nada y cierre y apague y cierre. En segundo lugar, creo que es importante cuando uno mira las tasas de violencia, cuando uno mira que, por ejemplo, en el momento más, en el pico de violencia más fuerte del conflicto, habían cerca de 400 muertes de militares al año. En el 2016 hubo 3, según cifras del CERAC. Yo creo que estas cifras, en términos de disminución de violencia, ya nos deberían poder indicar desde una visión más humana que esto no fue en vano. Pero Ahora, eso también, y eso es igual de contrafáctico al argumento de Rafael, porque supone que esta era la única forma de desmovilizar a las FARC, dándoles una justicia que existía por fuera de la justicia ordinaria. Yo te estoy hablando de cifras reales, no futuras, pasadas. Mariana, déjame... Pero entonces, si les parece, termino Sí, rápidamente el argumento. Entonces, les estoy hablando de cifras y de resultados que en mi perspectiva son positivos de cómo la violencia se redujo. Ahora bien, si nos devolvemos a la JEP y vemos si esto funciona, si esto no funciona, si puede ser terrible o puede ser bueno. Personalmente creo que en estos 2 años, el tener estos 7 macrocasos abiertos, que tú mencionas a la Federación de Víctimas de las FARC, hay 183 organizaciones de víctimas
que están absolutamente comprometidas, trabajando día a día, elaborando sus informes, y que hoy en día, yo acabo de regresar de Urabá, hoy en día ellas dicen, la situación de seguridad está terrible. Estamos muertos del susto porque los de las bandas criminales, como nunca llegó el Estado, nunca llegó la fuerza pública, los de las bandas criminales están trabajando día a día reclutando a nuestros niños. Lo que sí nos da esperanza y en lo que sí confiamos es en la JEP. La JEP está llegando a nuestro territorio, Sí. nos está oyendo, está recogiendo nuestros informes y está avanzando en la persecución de las violaciones a los derechos humanos, cosa que no pasaba antes. Entonces, digamos, yo no puedo decir que la JEP es perfecta, tampoco puedo decir que fue que es el esquema que debe ilustrar, no, pero lo que sí creo es que no podemos negar los resultados y tampoco deberíamos rechazar y negarle la posibilidad de que funcione. Rafa. Pues yo creo que lo que afirma Mariana Estoy tratando de ser suave, pero voy a decir... No, tranquilo, no por corresponde favor. a la realidad. No hubo una disminución de la violencia. El año pasado, 2018, por primera vez en casi 3 lustros, hubo más homicidios en Colombia que en el año anterior. Nosotros veníamos en una curva descendiente de violencia en un sistema de medición que es el más usual, que es la tasa de homicidios por 100.000 habitantes, sistemático, desde hace un poco más de 3 lustros. El año pasado el número de homicidios creció un 6.6%, Mariana. A comparación del 2000. del año anterior. 17. Por eso. Pero te estoy diciendo, en plena aplicación del pacto con las FARC, se invirtió la tasa sistemática de disminución de violencia y tuvimos más homicidios en Colombia que antes. Y ese es un hecho, no lo digo yo, lo dice Medicina Legal. Digamos, no es una cosa que se pueda contradecir. 6.6 homicidios más. Y cuando te sientas a mirar dónde ocurren esos homicidios, uno tiene que hacer varias afirmaciones. La tasa de homicidios en Colombia no es uniforme a lo largo y a lo ancho del país. Nosotros tenemos departamentos como Boyacá, que tiene una tasa de homicidios de 6 homicidios por 100.000 habitantes. 6 homicidios por 100.000 habitantes. La tasa nacional es 24.4, Daniel. Y tenemos departamentos como el Valle, con 48.4. Claro, pero a ver, y es que ustedes dos aquí le atribuyen a la JEP unos poderes sobre la tasa de homicidios nacional. Pero quisiera decir una cosa. Perdón, Mariana. O sea, Mariana está defendiendo y dice, a la JEP hay que mirarla en el marco de un acuerdo. Y uno de los resultados de ese acuerdo es que disminuyó la violencia. Bueno, no, la violencia no ha disminuido. La violencia creció el año pasado. Que la violencia haya crecido no quiere decir que no disminuyó en su momento. Entonces, si tú me das las cifras y las comparas con el año pasado, creció a comparación del 2017. Sí. Pero lo cierto es que si tú miras, por ejemplo, las cifras, no sé si tuviste oportunidad de ver un artículo que salió que fue bastante impresionante, en donde decía que el hospital militar había revelado que entre el 2011 y el 2017, momento en el cual avanzaba el proceso, la cifra de los soldados heridos en combate bajó un 97%. Pero ustedes están hablando los dos de cosas que nada tienen que ver con la JEP. No, es que, ¿por qué estamos hablando de eso? Porque Mariana dice, a la JEP hay que mirar en el marco del acuerdo y uno de los resultados del acuerdo y por eso hay que defender la JEP. Estamos hablando de eso porque mencionan que no hubo resultados. Es que bajó la violencia y por tanto hay que defenderla. Y yo le digo, no es cierto. Si tú agarras la tasa del año anterior, bajó en menos del 0.5% en relación con el 2016. No, me voy a... Ustedes nos descarrilamos. Verás que no hay unas cifras reales. Pero lo primero que hay que decir es eso. Déjeme, lo segundo lo puede decir después de que volvamos de comerciales. Muy bien. Seguimos en Zona Franca, hablamos de la JEP y volvemos a hablar de la JEP. Volvemos a hablar de la JEP después de que hablemos de Greta Thunberg y Enredados. Estos Enredados. Sí. Nos enredamos con Greta Thunberg, que obviamente ha desatado amores y odios, no solo alrededor del mundo, sino en nuestras fronteras. Andrés Hoyos tuiteó: Greta Thunberg se está pasando y mucho, ese tono perentorio no le conviene a una persona tan joven. Para ser sabio, primero hay que serlo. Y Carolina Sanín le salió con lo siguiente: ¿qué quiere decir este viejo ceboso con no le conviene a una persona tan joven? ¿Cuál va a ser el inconveniente o qué? ¿La va a sacar de la nómina o no la va a publicar en el Malpensante? Los delirios del patroncito parroquial. Hablando de Greta, ojo a lo que tuiteó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre ella muy temprano en la mañana.
Ella parece una niña muy feliz a quien le espera un futuro brillante y maravilloso, muy agradable de ver. Y ojo a lo que hizo Greta en su cuenta de Twitter, la biografía que puso. Pues Greta puso en la biografía de su Twitter oficial, una niña muy feliz a quien le espera un futuro brillante y maravilloso. Sea lo que sea, Greta ha sido una tremenda voz sobre el cambio climático en el mundo. Una adolescente de tan solo 16 años, una mujer. Nos vemos mañana con más Enredadas. ¿Usted quiere hablar de Greta? No, yo no quiero hablar de Greta. O sea, Greta es un tema de alto peligro. No, yo Opinar no quiero acerca hablar de Greta para nada. Pero voy a decir una cosa rápida de Greta. Greta sostuvo que su manera más ecológica para llegar a los Estados Unidos era en bote, que ese era el que menor costo tenía. Cero huella de carbono. Claro. Lo que no dijo es que 6 de las personas que iban con ella en el bote tuvieron que coger el avión y que hubiera sido mucho más barato y menos costoso en términos ecológicos que ella hubiera cogido el avión y no los 6 que tuvieron que hacerlo. Pero digamos que esos son los efectos reales de tratar de enviar un mensaje simbólico. Pero déjeme decirle una cosa más. JEP, pero hablemos de la JEP. A Mariana, que me parece importante. Mariana dice, hay menos militares muertos. Y yo digo, sí, claro, hubo menos militares muertos, que los militares estaban en los cuarteles. Sí, este año los militares vuelven a operar y otra vez hay muertos. Pero no me voy a dejar meter en esta discusión sobre el conflicto que no tiene que ver con la JEP. ¿Cómo funciona la JEP? Dame el procedimiento de la JEP para entender dónde estamos en ese mar de nuevas salas, instituciones, instancias que se crearon. Entonces, ojo, no se asusten con este gráfico, esto es fácil de entender. Hay dos posibilidades. La JEP funciona con o sin reconocimiento. Con las personas que van allá a reconocer que cometieron delitos, como lo están haciendo los ex jefes guerrilleros, y otros que no van a reconocer, como lo hace, por ejemplo, el general Mario Montoya. Entonces, si usted tiene reconocimiento, usted se va a la sala de reconocimiento de la verdad, que es donde está sucediendo todas estas cosas. Que está, por ejemplo, la señora que tiene un lunar de pelo blanco, esa señora se llama Julieta Lemaitre, es una de las magistradas de la sala de reconocimiento de la verdad. Ahí se realiza una audiencia con los autores del conflicto. Luego de esa sala manda a la sala de amnistía e indulto, y esa es la que otorga los beneficios judiciales por ciertos delitos. ¿Cierto, Juana? ¿Estoy ahí bien? Luego va a la sala de definiciones de situaciones jurídicas, y esa es la sala que recoge todo y dice, bueno, señor Timochenko, señor Lozada, señor Pablo Catatumbo, ¿sí? No. Entonces corríjame porque no lo quiero decir mal. Entonces, en la sala de definición de situaciones jurídicas, ¿qué es lo que pasa? No voy a comentar sobre la gráfica, pero está enredada. Hay maneras más fáciles de presentar. Por favor, ayúdenme, puede comentar sobre la gráfica. Entonces, imagínense un tribunal que es así y lo dividimos en 4 salas. Ajá. Secciones, perdón, en 4 secciones. Afuera, si uno pone 3 bolitas, hay 3 salas. Ajá. ¿Sí? Entonces hablemos de las salas, de las que están afuera. La sala de reconocimiento, la que ya hemos hablado, y es la que ha hecho los macrocasos. Sí. Los 7 macrocasos, y que en este momento, si no estoy mal, lo sigue presidiendo Julieta Lemaitre, a quien ya mencionaste. Las otras 2 salas que están fuera del tribunal son la sala de amnistía e indulto, a donde van casos de delitos no amnistiables, de FARC. Sala de definición de situaciones jurídicas se ocupa de fuerza pública y de terceros. Y cada una que tiene que aplicar un marco jurídico especial para ese tipo de sujeto, para el tipo de delitos que puede cometer dentro del gran marco jurídico complicado que tiene la JEP, lo aplica allí. Entonces, no es cierto que, no es cierto que FARC vaya a sala de definición de situaciones jurídicas, y tampoco es cierto que vaya fuerza pública a la sala de amnistía. Lo que sí está bien. Bueno, si quieres volvamos a la gráfica, que está medio mal, entonces la voy a poner con esa. Lo que sí está bien en la gráfica es que la sala de reconocimiento de verdad y de responsabilidad se contempló como la puerta de entrada a la JEP. Sí. Porque esta es la que recibe todos los informes que vienen de las víctimas, y ella va a ser la encargada de escoger cuáles son esos casos más graves y representativos para Colombia y los más responsables. Pero y finalmente, ¿cuál es la sala que está encargada de decir, señor Timochenko? Entonces, usted ya reconoció, y yo voy a decir reconoció parcialmente, totalmente, o como sea, usted va a tener la siguiente sanción. Usted tiene que irse a una zona veredal y quedarse allá encerrado 7 años. El hilo conductor es el siguiente. Ningún encerrado de nada.
Ese ejemplo es malísimo. Usted tiene que quedarse limitado en una área geográfica. No hay privación de libertad. No hay privación hay de la libertad. restricciones. Hay restricción de la Si libertad. cumplen con todos los requisitos, sí puede llegar a haber, no te dejes convencer tan fácilmente, sí puede llegar a haber cárcel. Pero entonces vamos por Pero el si no hay reconocimiento de la Si no hay verdad. reconocimiento. Por eso. Entonces, el hilo conductor. Que es importante. Es decir, si no hay reconocimiento, pues sí hay Sí, cárcel. puede ser de 2 a 5 años y en el tribunal consideran que es leve, De y de 5 5 a 8 años si considera Si que no es un poco O hasta más 20 grave. años. Si no reconoces de 15 a 20 años, Rafael. Si no reconoces, pero ojo, porque es que en eso también hay que advertirle a la gente que la gente de las FARC tiene una doble oportunidad. O sea, cuando no reconoce y le van a imputar, puede reconocer y se salva de la pena de 15 a 20 años. Solamente en el caso de que se niegue del todo, puede tener Casi. 15 a 20 Expliquémosle a la años. audiencia cómo es el hilo conductor para que entiendan lo que estamos hablando. Entonces, los casos entran por la sala de Sí, reconocimiento de verdad y que es donde están responsabilidad. ahora. Que es donde están ahora. La sala de reconocimiento realmente lo que va a hacer es analizar el conflicto en su gran magnitud, en su totalidad, escoger aquellos casos más representativos, Que sí. más graves, escoger aquellos que tuvieron mayor participación, los máximos responsables, y llamar, que es lo que está pasando, a que ellos reconozcan verdad y responsabilidad. Estas personas no solamente tienen que reconocer verdad y responsabilidad, también tienen que reparar y tienen que dar verdad y tienen que garantizar la no repetición. Eso en la sala de reconocimiento de verdad y de Reparación no responsabilidad. económica. De hecho, no, hay reparaciones más. Ellos tienen el deber de entregar bienes, tienen el deber de denunciar bienes, y eso lo puedes mirar en las sentencias de la Corte Constitucional, que en el proceso de democratización de nuestro acuerdo lo aclaró un poco más fuertemente. Entonces, entra. Sí. Hay casos que los que no sean más graves, por ejemplo, que pueden llegar a ser amnistiables, o para el caso de los miembros de la fuerza pública, que es el equivalente, ellos no son sujetos a una amnistía, pero tienen los mismos efectos, se extingue la acción penal, se les perdona. Entonces, para el caso de las FARC, se va a la sala de amnistías e indultos, porque obtienen amnistías e indultos. Sí. Para el caso de los miembros de la fuerza pública o de terceros, se va a la sala de definición de situaciones jurídicas para que reciban Claro. un tratamiento equivalente. Entonces, los que no, eso es en esas salas. Lo que no es Pero grave espera, es en esas salas. bien, entonces, lo que sí. Lo que sí, entonces empieza todo un proceso. Una vez se identifica reconocimiento de verdad, de responsabilidad, que es en el momento en el que estamos, sigue avanzando el proceso. Empiezan a determinar si esta persona cumplió, denunció bienes, entregó bienes, se compromete a acciones materiales de reparación. Esto van a tener cargas Sí. de construir cosas. ¿Y cuánto cargas falta para materiales. que lleguemos a ese punto? Pues yo creo que no estamos tan lejos, porque ya estamos en las versiones voluntarias. Y entonces, déjeme, hablamos un poquito de eso y hablamos un poquito de los intentos de reformar esto en medio de su funcionamiento que se ha propuesto desde el Centro Democrático después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, seguimos tratando de entender cómo funciona la JEP más de... ¿Cuánto vamos? ¿Desde cuándo? ¿Marzo del 2017? Con funcionamiento solo de la Secretaría. Con funcionamiento, es lo que hay en la JEP. Y con jueces desde el 2018 marzo. Venga, bueno, entonces, estábamos hablando de cómo funcionaba esto para los que reconocían verdad, hablamos un poco de cómo funcionaba para los que no reconocían verdad, que tenían penas privativas de la libertad si llegaba a esa instancia, y estaba yo preguntando cuánto más hay que esperar de la paciencia que ustedes nos han pedido a los colombianos que le tengamos a la JEP, para empezar a ver resultados, para que nos digan, mire, señor Timochenko, usted reconoció, esta es su sanción, porque usted va a ser sancionado, y esto es lo que usted le va a entregar a las víctimas. Pues mira, Dani, yo creo lo siguiente. Faltan poquísimas versiones para terminar el caso, por ejemplo, de falsos positivos, que va bastante adelantado. Sí. Y ya estamos en versión colectiva de las FARC. Y yo creo que podemos esperar, sería aventurado porque yo no controlo el caso, entonces Sí. hay que preguntárselo a los magistrados, pero podríamos esperar en el siguiente año una primera resolución de conclusión. Pero ojo, porque esto es importante, porque a la JEP no se le puede dar un cheque en blanco, hay que exigirle resultados, entonces es como para entender ustedes que los estudian. Desde las A organizaciones de 130 sociedad millones de civil. dólares el año en funcionamiento, lo mínimo que esperamos es que produzcan rápido los resultados. Bueno, la justicia, bueno, no, o sea, sí. A ver. Bueno, pero a ver, lo otro que quería decir es que aquí varios han dicho, perdón, Pero espere, se me Rafael ha quedé dicho, entonces, no la ¿qué? ¿En hemos un año, visto un año y medio? hacer cosas. Y yo creo que el problema es que justamente no está siendo ni bien cubierta
Y eso hay que decirlo también, la JEP no se está comunicando correctamente, no está comunicando correctamente. Ah, pero es que eso dice Iván los Duque, eso dice avances. Juan Manuel Santos, eso dicen todos. Sí. No está comunicando correctamente los avances, que no son solo en el caso 001, que quizás es el que más atención probablemente ha recibido de los medios, pero como decíamos hay 7 y cada uno ha tenido muchísimas diligencias y muchísimas recaudo de informes, etcétera. Entonces, pues, yo a los colombianos les diría es que la JEP está avanzando, que se están esclareciendo cosas, que hay verdades que se están ventilando en esas diligencias, que hay formas de responsabilidad que también se están empezando a configurar. Yo le diría a usted, y como desde la prensa, que nosotros confiamos en que la sociedad civil que está vigilando a la JEP lo haga de una manera sincera y abierta y que nos diga si ven que allá están sucediendo cosas que no deberían pasar. Porque las versiones que yo tengo es que allá hay muchos problemas adentro y que las cosas no funcionan a las mil maravillas. Y yo siento que eso se lo están guardando ustedes, entiendo yo, para proteger el proceso, para proteger a la JEP y tal vez en el futuro sería mejor una relación más abierta acerca de cómo hay que pedirle cuentas y a la JEP. Hay una politización del debate que es inevitable. Si uno empieza a cuestionar a la JEP, los defensores del acuerdo arropan a la JEP y se alejan de la crítica. Es difícil hacerlo. Y lo mismo cuando los defensores del acuerdo conversan con uno, ven la lectura que uno hace con la lógica de que están atacando el acuerdo. Claro, pero eso yo lo entiendo de usted, porque usted está jugando en la política, pero ellos están jugando en la sociedad civil, supuestamente no partidista. Pero no pasa, Pero porque efectivamente aquí no es un problema de partidos políticos, es un problema de si usted está de acuerdo o no con el acuerdo, con la forma de implementación del acuerdo y con la JEP. Y entonces ahí se rompen las barreras de partido, pero no se rompen las barreras que se generaron en torno a la discusión del acuerdo. Y por eso es que yo he sostenido una y otra vez, Daniel, que la polarización que hay en Colombia en torno a estos temas no va a cesar. Esa polarización va a estar ahí y va a ser permanente. Difícilmente se va a poder superar. Se puede superar, por ejemplo, si la JEP diera muestras contundentes en el cumplimiento de su función y mostrara inequívocamente que no va a trabajar para proteger a las FARC. Claro, pero para y usted... el caso de Santrich es demoledor. Entonces, el problema en este tipo de conversaciones es que el debate parte de la premisa, como la presentaba Rafael en un inicio, de que la misma existencia de la JEP está mal, que es una instancia ilegítima. Nosotros lo que estamos planteando en este momento es: a mí no me están preguntando las críticas, yo estoy resaltando cosas buenas y estoy resaltando resultados. Sí. Si Rafael dice que no ha producido resultados, yo le explico que sí, porque ha priorizado 7 casos, 7 macrocasos, porque tiene más de 600 víctimas ya acreditadas en el caso 01, por ejemplo, etcétera, Pero entonces etcétera. déjeme sus críticas. Pero entonces el hecho de que uno resalte lo positivo no quiere decir que estemos siendo a ciega o que no estamos siendo transparentes, por un lado. Y por otro lado, sí quisiera dejar de presente que acá lo que se trata es, si se hacen críticas, se trata de críticas constructivas. Que a la JEP le vaya bien es conveniente para Colombia, es conveniente para la justicia colombiana. Entonces acá, si las organizaciones participan y valoran cómo está funcionando, la crítica debería ser constructiva en aras a ¿qué? Pues al bienestar de los derechos de las víctimas. Cierre, Juana. Pues solo complementando lo que dice Mariana, o sea, nosotros con IFIR y de Justicia lo que hacemos es en efecto una crítica constructiva y no nos queremos aventurar a juzgar a la JEP antes de que actúe. Estamos atentos a cuáles son los avances y los problemas, en efecto, y estamos intentando participar en las instancias que existen, tanto institucionales como en este tipo de espacios, para entender los problemas y mirar las soluciones y los avances. Me fui. Y este es uno de esos temas que en Colombia continuará. Muchas gracias a ustedes por estar en este capítulo. Un comentario final. Sí, señor. Me hubiera gustado oír las voces contundentes criticando la gestión de la JEP en relación con Santrich y Márquez por parte de Sería Justicia, muy interesante hablar de eso, si nos das un minuto. No, se me acabó el tiempo, pero las invito a otro programa para que critiquemos a la JEP. O que hablemos de manera realista. Es decir, tuvieron todo el programa bueno y y no lo lanzaron las críticas. Y ahí estoy de acuerdo con Rafael. Y me voy con eso. Detesto irme con eso. Le duele. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana nosotros con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.